Bueno, esta práctica 3, que igual es de conversión de estados en moneda extranjera, nos dice que a continuación se le da el balance y comprobación de la empresa polarizada S.A. Un segundito de aquí, la plantilla que escogí el acta, ahí está. Polarizada S.A. para el año terminado el 31 de diciembre del 2000X2. Empresa que opera en Costa Rica, lleva sus registros contables en colones costarricenses. Sin embargo, la moneda en que realizan la mayor parte de sus transacciones es en dólar estadounidense. Debe presentar a la casa matriz en euros prepara el estado financiero debidamente ordenados y clasificados. Entonces, vean que aquí hay algo interesante, ¿verdad? Esta empresa en particular tiene dos, o debería tener dos conversiones. Por un lado, su moneda funcional, porque esa es la que se realiza la mayor parte de sus actividades, es el dólar estadounidense. Pero la moneda de presentación no es esa. La moneda de presentación es el euro. Vamos a ver qué es lo que nos están solicitando. Bueno, aquí tengo que pasar mi imagen. Bueno, no nos indican o no hay una indicación expresa de la solicitud, pero lo que tenemos que hacer es realizar dos conversiones. Una a moneda funcional, es decir, de colón a dólar, y posteriormente una moneda de presentación de dólar a colón. Entonces, bueno, por aquí tenemos la tabla de colón a dólar. Ahorita lo que voy a hacer es duplicarla cuando ya llegue el momento. Y nos dieron alguna información adicional. Dice que la empresa se estableció el 1 de mayo del 2000X1, es decir, el año anterior, pero comenzó a operar normalmente a partir del 1 de enero del 2000X2. En la fecha de constitución se realizó el aporte de capital accionario, cuando el tipo de cambio era de 324.75 colones por dólar. Adicionalmente, en ese momento se adquirieron todos sus activos fijos, terreno, edificios, inmobiliario. Vean que entonces ese tipo de cambio nos lo están dando para varias conversiones, ¿verdad? La primera, que sería la del capital social. Este capital social que tenemos por aquí, correspondiente a 15,000, nos dijeron que se emitió cuando el tipo de cambio era de 324.75. Y el tipo de cambio del patrimonio, habíamos hablado la semana pasada, que era el tipo de cambio histórico. Es decir, el capital social sería ese tipo de cambio histórico de 324.75 al que tenemos que hacer su conversión. Por su parte, dice que todos los activos, terreno, edificio, inmobiliario, que serían estos que tengo por aquí, tendrían ese mismo tipo de cambio. Y como lo vimos también la semana pasada, pues la depreciación del activo va a tener el mismo tipo de cambio. En este caso, a diferencia del ejercicio 2, que tenía varios activos adquiridos en fechas diferentes, aquí nos dicen que todos fueron adquiridos en esa fecha. Entonces no tenemos que hacer esa tabla donde cada activo tenía su propio tipo de cambio. Simplemente todos estos tendrían el tipo de cambio de 324.75. Y a esos tipos de cambio vamos a hacer la conversión de esas cuentas. En el caso del terreno, tendríamos los 10,000 colones entre 324.75, ¿sí? El edificio, 25,000 entre 324.75. La depreciación acumulada del edificio, los 3,000 colones entre 324.75. El mobiliario de equipo, los 5,000 colones entre 324.75. Y finalmente tenemos la depreciación acumulada del equipo,
1000 colones entre 324.75. ¿Dudas con esta parte? Ah, bueno, me faltó por aquí el capital social, que son 15,000 entre 324.75. Entonces, ¿dudas con esta parte? Profe, sí, porque ves que todos esos van en 324,75, porque son los no monetarios. Correcto, ellos son no monetarios, tienen que ir al tipo de cambio histórico. Y ese tipo de cambio histórico nos lo dieron en el punto 1 de la información adicional. Ahí nos dijeron que todos ellos se adquirieron cuando ese era su tipo de cambio. Entonces hay que conservar ese tipo de cambio ahí de por vía mientras que tengamos esos activos y mientras que tengamos solo esa emisión de acciones. Entonces sí, es precisamente por eso. ¿Alguien más? Paso al punto 2. Voy a pasar al punto 2. ¿Perdón? Que puede continuar. Ah, ok. Está bien. El punto 2 dice que la donación de capital se produjo en el mes de julio del 2000X1, cuando el tipo de cambio era de 330.38. Entonces vamos a identificar ese superávit, está por aquí. Y lo que va a pasar con el superávit es que, al igual que las partidas que vimos en el punto anterior de propiedad, planta y equipo y de capital social, lo tendrán, ¿verdad? De hecho, él es parte del patrimonio. Tendrán que ir al tipo de cambio histórico, al tipo de cambio del momento en que se hizo la transacción. Superávit por revaluación, entonces, perdón, por revaluación por donación, se generó cuando el tipo de cambio era de 330.38. Tendríamos 30.27 de superávit por donación. Y el último punto que nos dicen es que el inventario de mercadería fue adquirido en enero del 2002, cuando el tipo de cambio era de 344.66. Pasa lo mismo aquí con el inventario. Cuando hago esa conversión, sería al tipo de cambio en que se generó la transacción, 344.66. Muy importante que esto es cuando estamos pasando a la moneda funcional. Si yo estoy pasando a la moneda de reporte, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero aquí, como estoy con la moneda funcional, estaríamos así de modo. ¿Alguna consulta? ¿Sí? Paso al siguiente punto. Pero aquí no puedo pasar al siguiente punto. Por algún motivo la imagen tiene algún error. Ahí está. Y tengo que hacerlo manual. Entonces, el cuarto punto dice que se mantiene un inventario uniforme para exhibición. Las compras se realizan directamente contra los pedidos de los clientes. Bueno, un poco relacionado con el anterior, ¿verdad? No estaríamos relacionados con ningún punto en particular. Básicamente esto lo que nos quiere decir que cuando se realiza la compra del inventario va a venir para una transacción en específico y sería registrado a ese tipo de cambio. Voy al punto número 5. En junio del 2002 se recibieron los anticipos de clientes. Esos anticipos, la entrega de mercadería a precio firme fijado desde la fecha de la transacción.
Entonces vean que en el caso de los anticipos de clientes, vamos a ver dónde están, aquí en el 16, que son 2,000 colones, dice que se realizaron en junio del 2000X2. Entonces tendríamos que realizarlos al tipo de cambio de junio del 2000X2. Recordemos que toda transacción deberíamos hacer el tipo de cambio en que se genera, ¿verdad? A menos de que no tengamos forma de realizarla, que es lo que estamos viendo en este ejercicio. Entonces, en junio del 2000X2, tipo de cambio de 359.79. Profe, Sí, una pregunta. ¿El anticipo de clientes es una cuenta monetaria o no monetaria? sería monetario. Está relacionada con la parte de ingresos. Sí, Bueno, gracias. con gusto. Sí. Digamos, la parte de las transacciones que son monetarias están relacionadas con transacciones que nosotros esperamos un flujo de efectivo. Entonces, pues esta perfectamente caería en esa categoría. No sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Entonces, vamos a la siguiente punto. Dice que el 6, las ventas y los gastos de operación en efectivo se realizan de manera uniforme durante el año. ¿Se recuerdan qué significaba eso? ¿A qué tipo de cambio deberíamos hacerlo? Promedio. Al promedio. Y dice que el promedio de dólar por colón es 731.80. Entonces, él dice las ventas, 331.80. Por su parte, dice también que los gastos de operación que son en efectivo. Eso significa este gasto de operación y lo que corresponde a intereses, que este es el otro gasto que sería de operación en efectivo. También por aquí tenemos el gasto por depreciación relacionado con los activos no corrientes que tenemos en la parte de arriba. Tiene que ir al tipo de cambio histórico, en el caso de la depreciación, a 324.75. Y finalmente me queda el costo de ventas. ¿A qué valor debería quedarnos el costo de ventas? ¿Qué tipo de cambio debería utilizar? Igual que las ventas. Igual que las ventas, exactamente el promedio. Aunque ahí no nos diga que el costo de ventas también fuera un costo uniforme, el costo de ventas solo hay dos formas de realizarlo. Uno, por el promedio o por el tipo de cambio del momento en que se dio la transacción. Es decir, tendríamos que saber cuál es ese inventario que se vendió y cuál era su tipo de cambio. No tenemos esa información histórica. De hecho, en el punto 4 dice que los inventarios prácticamente se compran para realizar la venta. Entonces, el que tenemos actualmente en inventario se compró para la exhibición y los que se han vendido son casi que a pedido del cliente. Entonces, este tiene que ir al promedio porque no tenemos forma de pues, determinar el tipo de cambio de cada una de las diferentes transacciones. Por aquí vamos a tener que la venta, entonces son 40,000 entre 331.80 y más. La parte de costos y gastos va a ir al tipo de cambio
en que se genera. En que se genera un tipo de cambio promedio, excepto por la depreciación, que sí sería el tipo de cambio histórico de sus activos. ¿Alguna consulta hasta acá? Paso al punto 7, o hay alguna cosa que quede por ahí. ¿No? Paso al punto 7. Las diferencias cambiarias se refieren a cuentas por pagar, pagaderas en dólares, ya que el proveedor facturó en dicha moneda. Recordemos que eso lo que significa es que estas cuentas por pagar realmente su saldo era en dólares. Y lo que nos decía la NIC 21 es que esas cuentas que están en dólares al cierre o cuando realizamos pagos hay que hacer la conversión a la moneda en que se realiza el pago. Ahí hay pérdidas o ganancias por diferencial cambiario, que de hecho ya las habíamos visto en cursos anteriores cuando habían cuentas por cobrar, cuando vieron el tema de los documentos por pagar. Y entonces, eso lo que nos quiere decir es que estas pérdidas por diferencial cambiario realmente están implícitas cuando nosotros realizamos la conversión de las cuentas por pagar. Y bueno, están relacionadas también con la compra de mercadería, ¿verdad? Y queda también pues, otro rubro. Pero ese punto 7 es para que aquí tomemos la pérdida por diferencial cambiario y la ignoremos. No le vamos a hacer ningún tratamiento a la pérdida por diferencial cambiario, siempre que nos den esa pues, nota de que la pérdida por diferencial cambiario o la ganancia se debió a la conversión de las cuentas por pagar o bien de las cuentas por cobrar. Voy al punto 8. Los dividendos se cancelaron al final del año fiscal. Por tanto, si se cancelaron al final del año fiscal, van a estar en el mes de diciembre, ¿verdad? Que es cuando cierra este año, y estarán a ese tipo de cambio, al de diciembre, a 379.05. No sé si hay alguna consulta. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya casi que solo me queda el punto 9. Entonces, ¿hay alguna consulta de verdad? ¿No? Bueno, sí. Bueno, paso al punto 9. Los tipos de cambio a finales de abril del 2000X1 eran 0.98 euros por dólar y en julio del 2000X1 era 0.99 euros por dólar. Los tipos de cambio para el año contable del 2000X2 se muestran a continuación. Estos datos del punto 9 corresponden a la conversión, cuando nosotros vamos a hacer la conversión de moneda de dólares a euros, que era la moneda de presentación, de moneda funcional a moneda de presentación. Entonces, aquí no vamos a ocupar ese dato de la conversión de 0.98 euros por dólar y de 0.99 euros por dólar, sino que lo que vamos a tener es que utilizar para las cuentas que no tenemos información adicional el tipo de cambio del cierre, que si lo recuerdan era al que se colonizaba, bueno, al que se convertían las cuentas de activos y pasivos. Entonces por aquí tengo los bancos que estarían al tipo de cambio de cierre de 179.05, lo mismo en cuentas por cobrar de 179.05, cuentas por pagar de 179.05
Y me quedarían los gastos acumulados y los documentos por pagar de largo plazo, que también ambos serían 379.05. Y procedo a hacer la conversión. Este es del otro lado. Este ejercicio está bonito, está sencillo. Yo creo que uno así debería hacer el del examen. Ya ahí terminé con todas las variaciones. Ah, bueno, me queda el impuesto de renta. ¿Qué tipo de cambio el impuesto de renta? El impuesto de renta, al igual que eh, los movimientos de ingresos y de gastos, es parte del estado de resultados. Es un gasto realmente, aunque ahí no lo dice su nombre, es gasto por impuesto de renta. Así que tiene que ir al tipo de cambio promedio, de 171.80. Aquí nada más voy a totalizar el debe y el haber en dólares. Y me está dando que me falta un saldo al haber. ¿Qué tipo de ajuste sería este? ¿Una ganancia o una pérdida? La ganancia. Va a ser una ganancia, es correcto. Y cuando estamos realizando la conversión, bueno, como en este caso, ¿verdad? Que vamos a tener dos conversiones. Una de moneda local a moneda funcional, aquí vamos a registrar la ganancia o pérdida. Y esa ganancia o pérdida la estaremos llevando al estado de resultados. Ahora, una vez que termino este, voy a hacerlo de moneda funcional a moneda de presentación. Ahí ya no vamos a hablar de una ganancia o pérdida, sino de un ajuste por conversión corriente. Hay que tener eso en cuenta. Cambia el nombre. Ese ajuste por conversión corriente sí tiene un tratamiento un poco diferente, ¿verdad? Creo que lo vimos eh, la semana pasada en uno de los ejercicios. El ajuste por conversión corriente es el que se lleva a patrimonio. El uno era, de hecho, a moneda de presentación y el 2 era a moneda funcional, si no me equivoco. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, este es a moneda funcional. Entonces, así como lo dijo la compañera, efectivamente aquí tendríamos una ganancia por conversión a moneda funcional, que sería por la diferencia, que es 1.40 dólares, perdón. Y ya con eso nos quedaría en 250.59. El ejercicio nos solicita que una vez que determinemos esta diferencia, procedamos a realizar los estados. Entonces vamos a realizar los tres estados. Voy a comenzar. Bueno, aquí solo piden dos, es cierto. Aquí tenemos lo del estado combinado de resultados y utilidades retenidas. Entonces esta empresa se llamaba Polarizada S.A. Y este estado era, tengo que pasarme la otra foto, al 31 de diciembre. Vamos a tener por aquí estado consolidado del resultado integral y utilidades retenidas por el año terminado al 31 de diciembre del 2000X2 y la moneda que es saldos en dólares. Ahí está. Y lo que me voy a llevar es Profe, este pedacito, sí.
Usted puede ser un poquitito más grande su hoja, es que casi no Sí, veo. claro. Sí, no, es que siempre se me olvida. Gracias. Con gusto. Ok, entonces vamos a copiar este pedacito de aquí. Estos son los ingresos y gastos. Me los llevo para acá y los vamos clasificando. Bueno, y la ganancia en moneda funcional. También me voy a llevar los montos. Vamos a ver, los montos son este pedacito de acá y este. Ay, Dios santo, eso no se puede copiar. Bueno, vamos a copiarlo así. Y este colón de aquí. Entonces, aquí nada más ahorita los voy ordenando. Tengo las ventas, el costo de ventas y eso me va a dar la utilidad bruta en ventas. Utilidad bruta sobre ventas, que va a ser las ventas menos el costo de ventas. Ahora, una vez que tenemos ese, hay que restarle los gastos de operación. Vamos a restarle, que bueno, aquí hay uno que se llama gastos de operación y uno que se llama gastos por depreciación. Separaron el gasto por depreciación porque este tipo de ejercicios antes se hacía con flujos de efectivo, ahora se combinaban los dos temas. Pero nosotros no lo vamos a ver combinado aquí, que hagamos el tercer flujo. Vamos a poner por aquí total gastos de operación. Por 340 y esto nos dará una utilidad de operación. Que va a ser la utilidad bruta menos la utilidad de, perdón, menos los gastos de operación. Eso nos da 29.88. Ahora tendremos la sección de otros gastos y la sección de otros ingresos. En otros gastos vamos a tener los gastos por intereses. Esta pérdida por diferencial cambiario desapareció. Tendríamos aquí un total gastos por interés. Total otros gastos, que son los 3 colones, 3 dólares. Con esto vamos a obtener una utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. Este menos este. Que me da 26.86. Y a este le voy a quitar el impuesto que tengo aquí. Y obtendríamos una utilidad neta. Esa utilidad neta, le voy a quitar la ganancia por conversión. Bueno, esto tal vez fuese una utilidad, es una utilidad neta, antes de la conversión. La ganancia en conversión, que en este caso habría que sumársela, y tendremos una utilidad neta del periodo. Para este tema, y recordemos que, se los dije la semana pasada, esto no existe en la realidad, ¿verdad? Pero bueno, aquí para fines didácticos combinamos esta utilidad con la parte de utilidades retenidas del estado de cambios en el patrimonio, para no hacer todo el estado y poder llevar ese rubro al siguiente estado. Entonces, sabemos que ahí terminó la utilidad neta y esa utilidad neta se la tenemos que sumar a la utilidad inicial que tenía la empresa y restarle los dividendos que tenga. Entonces, por aquí tendríamos el saldo inicial de utilidades retenidas, que está por aquí en nuestro balance de comprobación con el nombre
de utilidades retenidas. No hay ninguna, mira. Bueno, en este caso sería cero entonces. Y tendríamos los dividendos. Que los dividendos son 2.64 colones. Entonces, el saldo final de utilidades retenidas va a ser el saldo inicial de utilidades más la utilidad del periodo menos los dividendos. Esto me da un saldo final de utilidades de 19.60 dólares. ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo, profe, ahí donde dice ganancia por conversión, dice 1,40. Ajá. Es que a mí no me dio 1,40. ¿Cuánto le dio? Es que el monto me da 250,46. Sí, ahí está. El total. Y las conversiones están igual. ¿Cuáles? Ah, no, hay uno aquí. ¿Cuál? La que, la que dice 7,91. No logro ver 7,91. Ah, aquí está. Gastos acumulados por pagar. Ajá, ese porque es 379,05. Es que los que no tenían información adicional, los dejé al tipo de cambio del cierre, ¿verdad? Activos y pasivos. ¿Ves? Claro, sí, yo también. El 3509, 05. Pero no está con el T7905. No, está con otro. Supuestamente. Seguro me equivoqué, es que se parece. Pero ya ahora sí me dio bien. Excelente. Está bien. Profe, ¿Algo más? ¿Sí? ese de inventarios al costo, ¿cómo fue que lo sacó? Es que a mí no me da igual. Inventarios al costo. Ujú. Están en la página anterior, está en el punto 3. El inventario de mercadería fue adquirido en enero del 2002 cuando el tipo de cambio era 344.66. Entonces solo tomé ese. Es que ese 3 está combinado con el, con el cuarto, que dice que se mantiene un inventario uniforme para exhibición y la compra se realiza directamente contra los pedidos de los clientes. Entonces, realmente ese inventario que tienen, no es que tengan ¿verdad? Más inventario, únicamente tienen esa compra que nos dijeron ahí. Todo el inventario lo dejé a 344.66, básicamente. Eh, ¿Cuál utilizaste? No era que había puesto 334, por eso era que no me da. Gracias, profe. Ah, ok. Con gusto. No sé si hay algo más. Profesor, si puede poner el estado para terminar lo que hay en la ganancia. Sí, claro, vamos a ir del estado. Ahí está. Y aquí nada más a cambiar el electro todo para que esté igual. Que lo veo que unos están de un tipo y otros de otro. Bueno, me avisa cuando ya lo tienen. Tomo un poquitito de agua por aquí. Ven que este es un tema un poco más manejable que el de flujos de efectivo. Creo que son ejercicios un poco más sencillos. Igual tienen lo suyo, pero estos son más sencillos. Bien, me avisan si continuamos. Sí, ya.
Ya, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, ya con eso tengo el estado de, bueno, este estado combinado de resultado y utilidades retenidas. Voy a hacer ahora el estado de resultados. Para esto me llevo todas estas partidas. ¿Sí? Voy a colocarlas por aquí y me traigo también sus saltos. Voy a copiar el encabezado entonces. Tendremos que es la empresa Polarizada S.A. Aquí sería el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2000X2 y saldos en columnas. Y vamos generando las diferentes secciones. Comenzamos con la sección de activos, que va a tener los activos corrientes. En activos corrientes tenemos, esta debería serla tal vez con una columna adicional. Entonces, en bancos, perdón, en activos tengo los bancos, las cuentas por cobrar netas y los inventarios. Esto me va a generar, voy a hacer dos por acá, el total de activo corriente. Que va a ser la sumatoria de ellos. 2506. Y ahora hago la sección, bueno, aquí me faltaría la rayita. La sección de activo no corriente. En la sección de activo no corriente vamos a tener los activos junto con su depreciación. Su depreciación, vamos a ver hasta dónde llega, hasta este. Aquí voy a poner 3 líneas. Vamos a tener el terreno, el edificio, junto con su depreciación. Voy a llevar el neto, que es 67.74, y en el caso del mobiliario también está el mobiliario con su depreciación. Llevaré el valor neto de 12.32. El total activo no corriente va a ser la sumatoria del terreno más el edificio neto más el mobiliario neto, lo cual me da 110.85, y aquí tendríamos el total de activos, que sería el activo corriente más el activo no corriente, lo que nos da 135.91. No sé si hay alguna consulta en ese. ¿Algo que se les haya quedado? ¿No? Entonces pasaríamos a la sección del pasivo. Por aquí tendríamos los pasivos y en este específicamente el pasivo corriente. En pasivo corriente, este está muy sencillo, tiene 3 cuentas. Aquí tendríamos el total pasivo corriente, que sería la sumatoria de estos 3. Más bien una para adentro. Y ahora iríamos con el pasivo no corriente, donde solo tengo los documentos por pagar. Y aquí tendríamos entonces el total pasivo no corriente, que solo tiene un movimiento. Y con estos dos determino el total pasivos.
que es la sumatoria del pasivo corriente más el no corriente. Y finalmente, tendríamos que adicionarle la sección de patrimonio, donde tengo el capital social, el superávit por donación y las utilidades retenidas. Esas no están en el balance de comprobación. Tenemos que ir al estado de resultado combinado con las utilidades retenidas y tomar el saldo final, 19.60. Y esto sería el total del patrimonio. Sumatoria de los tres. Y tendríamos el total pasivo y patrimonio, que debería coincidirnos con el total de activos. Y efectivamente coincide. ¿Dudas hasta acá? Yo estoy terminando el estado, profe. Está bien. Nada más me avisa cuando termine. No sé si hay alguna otra consulta. Profe, ¿podría poner un toque al inicio del estado? Sí, claro, voy a subirlo un toquecito. Bueno, ahí lo que está más arriba es el encabezador, ahí ya está lo más arriba. Mira qué botón de raya. Listo, Ajá. ahí, profe, gracias. Con gusto. Estamos, muchachos. Aún les faltaría algo. Profe, ¿puede poner el final del estado? Es que No sé para cuándo. verlo. Es que lo estoy terminando. Está bien. Ahí podemos esperarnos ahí. Ya vamos a hacer este mismo, pero en el punto B. Que ahora va a ser de moneda funcional a moneda de presentación. Vean qué interesante este que hay que hacer los dos. Pues esto me parece muy adecuado para el examen. Profe, no, ¿cómo nos va a hacer esto en el examen? Sí, si no quedaría muy cortito, ya duramos como que media hora. Profe, espere, porque yo voy aquí corriendo tras suyo. Ahí me quedaría el ejercicio 5. Lo que pasa es que el ejercicio 5 es muy extenso. De ese tal vez les voy a subir el video, pero ese no será necesario que lo hagamos. Es lo mismo. Digamos, de moneda funcional y voy a tirar las dos cosas, moneda funcional, dólar y con, ¿qué era? Y peso colombiano. No me acuerdo. Entonces, ese 5 es esto mismo que estamos haciendo. Lo que pasa es que es con muchas más partidas. Entonces, ese se lo voy a subir en un video. Pero no se preocupen, no va a ser uno tan grande como ese 5. Ese 5 sí es muy extenso y no nos daría tiempo de hacerlo en toda la clase. Bien, tal vez si corremos un poquitillo, pero creo que no vale la pena. Pero entonces el examen se puede parecer a este, el 3. Podría aparecer este sí, o bueno, es que todos son manejables del 1 al 4.
son chiquititos, hacemos cosillas, pero no es uno tan extenso como el 5. Y consideremos que el examen va a tener dos ejercicios, uno de flujos de efectivo y uno de conversión de moneda extranjera. Entonces, sería como un ejercicio de 1 hora, más o menos. No muy extenso, tampoco muy chiquitito. ¿El examen cuánto va a durar, profe? ¿De 2 a 5 o de 2 a 6? De 2 a 5. Y de hecho tiene que quedar de 2 a 5 en punto. Que bueno, ese es un elemento que tenía por ahí. Ok, ya aquí terminamos el ejercicio de pasar de moneda local a moneda funcional, que en este caso nos decía que la moneda funcional era el dólar. Recordemos que la moneda funcional es en la que se realiza la mayor parte de transacciones. Y ahí nos lo decía, ¿verdad? Que era el dólar. Pero ahora dice que presentan en euros. Entonces, voy a hacer una copia de esta hoja. Vamos a copiar. Esta parte que tengo aquí, voy a copiarla. Ahí está. La vamos a copiar por acá. Ahí está. Ahora tenemos el balance en dólares. Al inicio no lo teníamos. Lo acabamos de calcular y vamos a hacer el balance de comprobación en euros. Euros, sí. En euros. Y vamos a borrar estas monedas funcionales porque ya no las voy a ocupar. Ah, bueno, aquí sí ocuparíamos adicionar la ganancia por conversión de moneda funcional que estaba en el estado anterior. Aquí 1.40. Y aquí entonces no sería moneda funcional en dólar, sino moneda de presentación en euro. Y ahora sí, comenzamos con el mismo ejercicio, pero ahora en el punto 2. Y para este, pues es un poco más sencillo. Porque este es como el ejercicio 1. Vamos a hacerlo por aquí. Recordemos que en el ejercicio 1 determinamos que activos y pasivos iban al cierre, al tipo de cambio del cierre. ¿Cuál era el tipo de cambio del cierre? Bueno, aquí nos lo tienen que dar. Ah, bueno, es que no puedo pasar de imagen. Vamos a la imagen. El tipo de cambio del cierre es 1.1. Eso significa que los activos y pasivos van a ir, perdón, 1.11 a 1.11 de conversión. Por su parte, lo que corresponde a ingresos y gastos, es decir, las partidas del estado de resultados, van a ir al tipo de cambio promedio. El tipo de cambio promedio es 1.05. Y este es el promedio. 1.05. Y finalmente, las cuentas de patrimonio van a ir al tipo de cambio histórico. Hay dos cuentas, véanlo en el punto 9 que yo les dije. Este punto 9 no lo vamos a considerar ahorita, sino cuando hagamos la segunda versión. Dice, los tipos de cambio a finales de abril del 2000X1 eran 0.98 y julio 0.99. Este sería el tipo de cambio histórico. Ese tipo de cambio histórico va a aplicar para las cuentas de patrimonio. ¿Qué es lo que pasó en, cuál era el primero? Abril del 2000X1. Si me voy a la imagen, en abril, lo que se hizo, vamos a ver dónde está abril. Bueno, aquí tengo junio. Ven en el punto 2 que la donación se generó en junio.
Por eso nos dan el tipo de cambio. Bueno, aquí sí estaría mal con la fecha. Aquí dice julio y en el otro decía, no, julio, sí. Entonces lo que se dio aquí es el superávit por donación. Entonces ese superávit por donación es al tipo de cambio histórico de 0.99. Y lo que se dio en abril, era abril, ¿verdad? En abril del 2000X1. Tendría que ser el capital social, vamos a ver. La empresa, bueno, sí, con la que cierra abril, que sería la del 1 de mayo del 2000X1. Este 0.98 es para capital social. Sí, ahí ese, sí, con el que cierra abril, que sí, sería con el que inicia mayo, que fue cuando se constituyó la empresa, es 0.98. Entonces, vamos a utilizar estos tres tipos de cambio. Vean que es muchísimo más sencillo, ¿verdad? Aquí nada más iríamos y las cuentas de activos y pasivos, es decir, hasta aquí, van a ir al tipo de cambio de cierre, 1.11. Capital social y superávit son estos dos históricos. Y finalmente, bueno, este dividendo me hace dudar, vamos a ver. Es que tendría que ser el tipo de cambio cuando se hizo el dividendo, pero el dividendo, y vamos a ver en qué punto está el dividendo. Ah, bueno, el dividendo se hizo precisamente en el mes de diciembre, va al 1.11. Bueno, aquí curiosamente coincide, ¿verdad? El dividendo, pero realmente es al tipo de cambio de cuando se dio el dividendo. En este ejercicio coincidió, pero podría ser que no sea igual. Y finalmente nos quedaría la parte de ingresos y gastos, que aquí simplemente utilizaríamos el del promedio, 1.05. ¿Dudas con esos tipos de cambio? ¿No? Y aquí solo nos quedaría dividir, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, en este caso sería, vamos a ver cómo sería. $1 es igual a €1. $1 es igual a €1. Este sería Multiplica este. multiplicando, sí. Este es multiplicando. Este sería 396 por 1.11. Sí, esos son dólares por, perdón, euros por dólar. Sí, 1.11 euros por dólar. Sí, es multiplicando. Y bueno, aquí entonces nada más vamos a llenar los campos con esa multiplicación, tanto para las partidas que están al debe como para las que están a la B. Importante que aquí sí tomo la ganancia por conversión de moneda funcional, porque aquí estamos de moneda funcional a moneda de presentación. Aquí sí va esa ganancia. Y esta es como la equivalencia de la ganancia o pérdida por diferencial cambiario. Y en este caso, que es de moneda funcional a moneda de presentación, sí la vamos a tomar en consideración y la vamos a pasar o a convertir a euros al tipo de cambio promedio. ¿Cómo se llama la cuenta? Ganancia por conversión, ¿qué, profe? A moneda funcional. Y esta fue la misma que tuvimos en el anterior, ¿verdad? En este es esta de acá. El del 1.40 dólares. Ganancia por conversión a moneda funcional.
Vean que me sigue quedando un ajuste al haber aquí en este que es de moneda funcional a moneda de presentación. No lo llamaríamos ganancia ni pérdida por conversión a moneda funcional, sino que se llamaría ajuste por conversión. Y listo. Este va a ir, en este caso, a la parte de patrimonio, no va a ir a la parte de resultados, ¿verdad? Que ese es el cambio que vamos a tener. No sé si tenemos alguna consulta. ¿Alguien no le está cerrando? ¿Hay algún rubro que tengan duda? Sé que ahí están copiando, entonces no se preocupen, yo les doy tiempo. Pero me indican si tienen alguna diferencia o alguna duda. Solo que usted dijo que el ajuste por conversión va al estado de situación, ¿verdad? Sí, ya lo voy a hacer en el estado, pero sí, lo que haríamos es que aquí en resultados no exista, bueno, sí existe esta ganancia. Lo que no existe, que es esta de acá, lo que no existe es y este viene aquí a la sección de patrimonio. Hay que adicionarlo como una cuarta cuenta, básicamente, pero ya voy a hacer los estados. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces procedo a los estados. ¿O hay alguien que me esté copiando? ¿No? Bueno, vamos a tener el mismo encabezado. Polarizada SA, estado consolidado, resultado integral y utilidades retenidas por el año terminado el 31 de diciembre del 2000X2 y aquí sería saldos en euros. Saldos en euros. Y ahora se cambiarían un poquitito los montos. Bueno, voy a borrarlo todo. Tendríamos las ventas, que ahora son 120.58. Coste de ventas 63.29 y por tanto la utilidad bruta es de 63.29. Los gastos de operación 18.99 y gastos por depreciación 12.93. Ven que aquí nada más copié la plantilla, ¿verdad? No es necesario que hagamos todo el ejercicio nuevo. Total de gastos de operación 31.92. Y por tanto tengo la utilidad bruta menos los gastos de operación para una utilidad de operación de 31.37. Vamos a la sección de otros gastos donde está este gasto por interés, que también lo tenemos por acá. Y aquí habría que hacer una sección, vamos a ponerlo, de otros ingresos. Los otros ingresos también irían por acá. Que esos otros ingresos sería la ganancia por conversión a moneda funcional, otros ingresos. Ganancia por conversión de moneda funcional y esta sería por 1.47 euros. Utilidad antes de impuestos va a ser la utilidad de operación menos los otros gastos y más los otros ingresos para un total de 29.63
de utilidad antes de impuestos. Profe, Aquí me da 29,68. sí, 68. Y 63. Es que casi no veo su hoja, profe. Si le puedo decir un Sí, poquitito. es que sí. Siempre se me olvida. Y ahí está. Gracias. Con gusto. Entonces, 29,68 y tendríamos el impuesto de renta. Impuesto de renta que es 6,33. Y restaría utilidad antes de impuestos menos el impuesto de renta, 23,35. Sí, 35. Está viendo el 33 de arriba. Sabemos que no hay utilidades retenidas iniciales, pero sí por ahí había un dividendo, ¿verdad? Vamos a buscar ese dividendo. 2,93. Entonces, igual el saldo final de utilidades va a ser el inicial, que es 0, más la utilidad neta del periodo menos el dividendo. Me da 20,42 de saldo final de utilidades retenidas. Estamos con este. ¿O hay alguna consulta? Aquí están empezando. Okay. ¿Estamos listos? ¿Paso al estado de Profe, situación? Sí. profe, la utilidad antes de impuestos, ¿cómo fue que la sacó? La utilidad antes de impuestos, ¿a dónde estará? Aquí está. Este sería la utilidad de operación menos los otros gastos y más los otros ingresos. El primero resta, el segundo suma. Esto es porque no le estoy poniendo los signos de negativo, pero es eso, los gastos restando y los ingresos sumando. Sí, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bien, vamos. Vamos al último estado, al estado de situación. Ya le vamos a cambiar aquí la letra, la que tenía. Lo que pasa es que yo veo que no todas son iguales, ahora sí. Dice que, bueno, voy a cambiar la plantilla que ya tenemos, ¿verdad? Por aquí nada más a borrar los datos. Polarizada SA, estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2002, saldos en euros. Y aquí vamos a tener los activos, activo corriente, bancos. En bancos tendríamos 4,39 dólares. Cuentas por cobrar netas, 7,32. Y los inventarios, 16,10. Para un total de 27,82 euros. Ahora voy con los activos corrientes, no corrientes, perdón. Voy a copiarlos. Es este pedacito de aquí. Entonces tenemos
terreno, 34 punto, bueno, aquí tiene más de 2 decimales, 74.18. En edificio tenemos 85.45 y una depreciación de 10.25, el neto de 75.20. Y mobiliario y equipo, que también voy a poner el neto, ahorita por aquí, va a ser 17.09 menos 3.42, me da 13.67. El total de activo corriente, no corriente, sería el terreno más el edificio más el equipo, 123.05, y el total de activos, el corriente más el no corriente, 150.86. 50.86. Y finalmente tendríamos la parte de los pasivos y el patrimonio. Claramente también los de aquí arriba. Este pedacito de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos cuentas por pagar que son 11.71. Estos son los anticipos, 6.17 y 8.79 de gastos acumulados por pagar. La sumatoria me da 26.67. Tengo el pasivo no corriente donde están, solo hay uno, ¿verdad? Que es este documento por pagar de largo plazo, que suma 17.57. El total de pasivos sería el corriente más el no corriente, 44.24. Por aquí tengo estos dos rubros que serían el capital social y el superávit por donación. Tengo que adicionar una línea más que es el ajuste por conversión. Entonces aquí tenemos un ajuste por conversión. No, ya no pude. Un ajuste por conversión de 10.97 y unas utilidades retenidas que están en el otro estado de 20.42. Sumo todas las cuentas de patrimonio, me da 106.63. Esto cierra, mitad. Creí que nos iba a faltar una centésima. 150.86. Yo veía aquí que 24 más 63, según yo eran 87. Bueno, debe ser que estos están redondeados. Ahí me cerraría ya el ejercicio por completo. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Alguna consulta? Cualquier cosa que queden con duda. Yo sé que ahorita están copiando, pero algo que no les quede claro. Vean que hoy es el último día de clase. Profe, ¿puede subir un toque para ver la parte de terreno y eso? Sí, claro, vamos a ver aquí un Porfa. toquecito. Aquí, Gracias. con gusto.
Ya, profe, gracias. Con gusto, no sé si hay alguien más. ¿Alguna cosita de este ejercicio? Bueno, así cierra este ejercicio